Se piensa que el embarazo adolescente es el resultado de la irresponsabilidad de las parejas que comienzan su vida sexual. Se les culpa y juzga duramente porque en el imaginario social se cree que se trata de un problema que surge de la curiosidad y del poco compromiso que se supone debe haber en una relación. Se piensa también que estos embarazos suceden en relaciones sexuales consensuadas, sin protección y resultado de la calentura. Pero esto no siempre es así. Todas estas ideas llenas de prejuicios lo único que logran es invisibilizar otros problemas urgentes de atender. Por ejemplo, la violencia sexual de que son objeto las adolescentes y de la que pocas veces se habla es una de las principales causas del embarazo adolescente. Al respecto, datos de 2016 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que 4.4 millones de mujeres en todo el país sufrieron abuso sexual alguna vez durante su infancia. Por su parte, el Consejo Nacional de Población registró en el mismo año 11.808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años. Ahora bien, más allá de las cifras, en el embarazo adolescente confluyen temas mucho más complejos como la falta de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres como resultado de los altos índices de inequidad de género, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y el uso inadecuado de los mismos, así como las carencias en las redes de asistencia y múltiples obstáculos para acceder a los servicios de salud y educación. En un país que ocupa el primer lugar de embarazo adolescente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en el que 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, es urgente profundizar en las causas y las consecuencias que tiene que vivir una nación donde la educación sexual es deficiente. ¿Qué otros cambios son necesarios para enfrentar el embarazo en la adolescencia? Qué gran tema tenemos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, hablando de sexualidad, pareja y adolescencia. Es importante que todo el mundo escuchemos muy bien lo que vamos a hablar esta mañana, tanto padres de familia, que sé que tendrán muchísimas dudas. Ayer justo una amiga se comunicaba conmigo para pedirme algunos consejos acerca de lo que yo escucho en este programa y que me da muchas herramientas para poder en determinado momento también asesorar a amigas o personas cercanas. Y creo que a veces entre papás tenemos muchas dudas sobre cómo tratar este tema con los adolescentes, con los y las adolescentes. Por eso quisimos hablar y también, bueno, el día de ayer, 26 de septiembre, se conmemoró el Día de la Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la prevención de la educación sexual y reproductiva en beneficio de los y las adolescentes. Y bueno, pues qué mejor que en medio de esta conmemoración tener este programa de sexualidad, pareja y adolescencia. Habrá muchas dudas, tanto de los padres de familia como de los y las adolescentes, para poder hablar de este tema. Así que de verdad nos encantaría que las compartieran a través de las redes sociales, que no se queden con nada. Ahora sí que no se queden con ninguna duda, porque es importante tener todo lo necesario. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Pues muy bien, buenos días, mi querida Carmen Muñoz. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta importante transmisión, porque de verdad es muy importante. Creo que esto que mencionas al final acerca de las dudas, ninguna es una duda, porque yo creo que sobre todo en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, comienzan tus grandes dudas y pensarías, si hago la pregunta, probablemente me voy a ver como ignorante, como con ciertas tendencias. Pues no importa, ignoramos justamente muchas cosas. Es más, en la edad adulta las continuamos ignorando y es pues muy desafortunado el que continuemos así. Por eso es importante que nos manden sus preguntas. Yo creo que no hay ninguna que sea incorrecta, simplemente es la duda que tú tienes en ese momento. Y en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, pues hay un montón. Y la verdad es que yo creo que todavía no están bien asentados los derechos o bien concienzados los derechos en la sociedad, principalmente para las mujeres, pero para las mujeres y para los hombres. Y hoy afortunadamente contamos con la presencia de muchas mujeres y hombres jóvenes que nos acompañan aquí en el foro. Ojalá más adelante pues nos compartan precisamente sus inquietudes o sus testimonios, cómo se vive, porque yo decía... Todos pasamos por esta etapa. Y es una etapa de una evolución que no tiene límites. Hoy en día hay muchas formas de hacer pareja y creo que tiene que ver entonces con la forma en la que precisamente vemos o nos vinculamos en pareja
y vivimos nuestra parte erótica afectiva. Entonces, bueno, pues habrá muchas dudas y para eso están las redes sociales, para que nos lo compartan. Twitter, en Facebook, tenemos el Facebook Live, donde pueden seguir además el programa. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. En internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos y ahí también lo pueden ver para que se lo lleven en su tableta, en su teléfono inteligente y no se pierdan detalle. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Y desde luego también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y por supuesto, pues también buenos días a nuestras y nuestro especialista. Así es, a quienes les damos la bienvenida. Está con nosotros Paola Gómez, oficial de Educación, UNICEF México. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Corina Martínez Sánchez, oficial de Incidencia de Balance y Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Fernanda Díaz de León Ballesteros, gerente del Programa de Incidencia y Acceso Comunitario de IPAS México. Bienvenida, Fernanda. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Enrique Cerón, psicoterapeuta y sexólogo. Bienvenido. Pues contento de estar aquí para hablar de estos temas. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos por qué, aunque los adolescentes conocen los anticonceptivos, no los usan. Vean lo que respondieron. Muchos por calentura tal vez y otros pocos tal vez porque no les parecen adecuados o no les gustan. Va por dos temas. La primera es por un tema social, ya que pueden decir así de, no, es que si lo haces con anticonceptivo te pueden poner apodos, ¿no? Yo creo que se basa en el ambiente en el que se desempeñen, a la cultura y la educación que tengan. Y por personal, porque dicen más que nada, no, yo quiero que mi primera vez o la segunda o la vez que sea especial, ¿no? Que sea alocada. Simplemente les gana el acto sexual que el protegerse. En la adolescencia, pues te gana la locura de querer estar con alguien, porque los demás, tus amigos, podría ser que ya hicieron algo así. Entonces, pues ya lo conocen, pero dicen, no pasa nada. Bueno, muchos piensan que no se siente igual o no sé, a veces tienen ideas tontas o ilógicas. No piensan, la calentura mata el pensamiento, es lo que yo digo. No sé, yo muchas veces he oído que dicen que es porque cuando usa condón se siente diferente, pero pues no sé. Porque no tienen la suficiente conciencia para utilizarlos y todo se les hace fácil a esta edad, entonces ellas piensan que tienen todo. Por la ocasión, ¿no? No están a la mano o algo así. Llegan a decir como, uy, me entregué con él por amor y todo eso y boom, llegan a ser embarazadas. Las personas que no lo usan es por falta de información, entonces es asunto personal, no creo que sea una generalización. Es muy interesante todo lo que nos dicen los adolescentes justo en este sondeo, porque estamos escuchando de viva voz esta etapa de la adolescencia que están viviendo y cómo están viviendo la sexualidad, con o sin información, de una forma segura o no segura. Y ahora que nos comentaban eso, algunos decían que por la calentura, otros que quizá porque te ponen apodos, nos decían uno de los chavos. Sí. Entonces, ¿se usan o no se usan los anticonceptivos en esta etapa de la adolescencia? ¿Los están usando o no? Se usan muy poco. Se usan muy poco. Los estudios que se tienen hablan de que las personas inician su vida sexualmente activa sin protección anticonceptiva. O sea, la minoría son las que usan protección anticonceptiva y tiene mucho que ver con unas de esas cosas que dijeron. Me llamó la atención el te ponen apodos, que hay todo un estigma, todo un aparato de señalización de que son pervertidos, de que son enfermos, de que nada más piensan en eso todo el día, ¿no? Y todos los mensajes del medio adulto de la educación sexual son sí, pero no, ¿no? Aquí está la información parcializada, sesgada, ¿no? Medicalizada, firma aquí que no estás preparado, ¿no? Y entonces, pues como se vende este asunto, pues ¿qué se espera? Pues, o sea, damos la información, pero con la intención de que no los usen. Así. Con la cultura del miedo. Con la cultura del miedo. Y también de la culpa.
Del miedo y la culpa. Algo también que me llamó la atención es que cuando ellos expresan sus opiniones, hablan de otras personas. Siempre es que ellos no lo usan es que ellos... Y entonces están hablando de que no está introyectada o no estamos asumiendo, ni personalmente, que están ejerciendo su vida sexual también ellos y ellas, las personas que están hablando. Entonces, primero es como yo no lo estoy haciendo porque justo estamos hablando de la sexualidad en un contexto donde no está bien visto por todos los calificativos que ya mencionaron ellos y que conocemos, y que entonces pues mejor hago como que yo no ejerzo mi sexualidad y que también que el uso de métodos anticonceptivos habla de cuando ya hay un camino recorrido en la información y en el discernimiento, porque es distinto tener alcance a la información en los medios que ya apropiarse de ellos. Es como cuando hacemos una receta, o sea, no basta con leerla y saber los pasos, sino tienes que practicarla, no te va a salir a la primera, y entonces lo vas haciendo varias veces, pero entonces ese proceso de tener la información a asumir que ya lo sé hacer, lleva tiempo y que lleva un proceso de tener con quién hablar. Lo que es importante mencionar también es que la educación integral de la sexualidad es mucho más amplio que solamente la reproducción. Hablamos generalmente del uso de métodos anticonceptivos, pero solamente un uso generalizado, no un uso funcional. Entonces, si en México decimos que 98% de los adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, pero solo 21% los utilizan en su primera relación sexual, que además empieza mucho antes de lo que empezaba en otras generaciones, a los 15 años o antes, pues es un peligro, realmente es un peligro, porque decimos los adultos, estamos tranquilos, ya tienen la información, y no es necesariamente cierto. O hay información que viene con datos equivocados o con sesgo. Entonces, hay que revisar exactamente qué información les es útil y es pertinente para la realidad que viven ahora. Sí, porque muchos chavos cuando se acercan a los servicios o a quien les da esta información, pues reciben información o muy técnica o parcial, práctica, ¿no? Poco práctica o parcial, ¿no? Entonces, de nada sirve que los chavos y las chavas conozcan los métodos anticonceptivos si no hay, como dice Corina, una práctica y una posibilidad de apertura de preguntar las dudas y de hablar del tema del ejercicio de la sexualidad, porque al final del día estamos hablando de la sexualidad. Los métodos anticonceptivos tienen que ver con la sexualidad. Es una sexualidad sana, incluye el uso de métodos anticonceptivos, pero no es solo el uso de métodos anticonceptivos. Y una vez que los chavos, suponiendo que tienen la información, saben cómo se usan, también hay otras barreras en el medio que impiden que tengan acceso a ellos, ¿no? Las barreras económicas, por ejemplo, ¿no? O sea, un chavo, una chava de 14, 15 años, ¿dónde va a conseguir el dinero para ir a la farmacia y comprar un condón, por ejemplo? Saber dónde están los servicios. Saber dónde están los servicios. Saben que yo puedo ir y que aunque no vaya acompañada de mis papás, me pueden dar la información. Porque si seguimos hablando en este ambiente público de que somos autónomas y autónomos hasta que cumplimos 18 años, hay una brecha muy grande de edad en la que las personas adolescentes se asuman capaces de ir y pedir información, ir y pedir un método si voy solo o sola, porque no me lo van a dar, porque estoy chiquita, estoy chiquito. Entonces, ¿a dónde van, no? Si no, o sea, si ellas mismas y nosotros como sociedad no los reconocemos como sujetos de derechos, no los reconocemos como que son personas capaces de saber qué es lo que quieren y de preguntar lo que sea y de hablarles de placer, porque siempre cuando hablamos del ejercicio de la sexualidad es no te vayas a embarazar, no te vayas a embarazar, no te vayas a embarazar. Parece que es la única preocupación cuando hay muchas cosas alrededor. Claro. Por cuáles preocuparnos. Y hablar de lo bonito. Uno de los chavos decía que era por la calentura. Tiene que ver con la calentura que se vive en esta etapa o qué tan conscientes estamos, sensibilizados también ante los riesgos que podemos tener. Eso es que tiene que ver que no estamos preparados para esa calentura. O sea, no estamos preparados no porque no estén preparados, sino porque no hay una preparación para ello, no hay una educación. Entonces, quien carga con métodos anticonceptivos en la encuesta, en el estudio de violencia de género en la educación básica que hace el UNICEF con la SEP, se les pregunta a niños y jóvenes de ambos sexos de los últimos años de primaria y los primeros de secundaria, ¿no? Y les dicen, bueno, ¿quién se tiene que cuidar con respecto a la metodología anticonceptiva? Y dicen las niñas.
¿no? ¿Todavía existe esta idea? Ajá, todavía existe esta idea y luego más adelante se les pregunta, ok, ¿qué pasa con las personas que de este grupo etario, de este grupo de edad, en las cuales usan métodos anticonceptivos, cargan con ellos? Pues se les estigmatiza, se les señala lo que responden los propios chicos, se les señala, lo que se pone apodos, entonces pues hay un juego de desquiciamiento. Claro. Y con también un sesgo de género, de desigualdad, o sea, tú te tienes que cuidar, pero además si te cuidas, entonces eres puta, eres fácil, no te van a querer, entonces ¿cómo quieren que se logre eso? Más aparte el asunto que los adultos, aunque decimos esto, los jóvenes ya tienen información, los adultos no se sienten cómodos con el tema. O sea, hay un también asunto del trabajo del propio medio adulto con su propia sexualidad, de desarrollo de habilidades y de actitudes positivas como educadores sexuales. O sea, acabo de estar en Aguascalientes trabajando con maestros de educación básica, educación sexual, a los que, por cierto, les mando un saludo. Y una de las cosas que veíamos de las dificultades de poder dar una educación sexual cuando las personas están llenas de mitos, de prejuicios, de tabúes. Entonces, por ejemplo, el asunto de la higiene sexual o del asunto del uso del condón. ¿Cómo se puede enseñar eso? Veíamos esta dificultad. ¿Cómo se puede enseñar eso sin modelos, sin muestras gráficas? O sea, todo es de oídas, de decidas, no... Y aparte, ¿dónde lo escuchas? ¿Quién te lo dice? ¿De dónde obtienes esa información? ¿Dónde lo escuchas? Entonces les ponía un ejercicio de, a ver, bueno, vamos a intentar enseñar, por ejemplo, otras cosas que ustedes enseñan, español o matemáticas, con los mismos mecanismos con los que enseñan sexualidad, llamándole las cosas por otro nombre, evadiendo temas, evadiendo preguntas. O sea, ¿cuál es el resultado? Pues desastroso. Así es. Desastroso. Entonces también hay una reflexión que se tiene que hacer sobre, cuando hacías estas barreras también socioculturales, ¿no? De las ideas de que los adolescentes no tienen vida sexual o no la deberían de tener, que el papel del medio adulto es protegerlos de la vida en vez de habilitarlos para la vida. O sea, aunque sí hay avance y afortunadamente en el asunto de implementar servicios amigables de salud en muchos otros lados, sobre todo cuando son comunidades chicas, no estás muy chico, ¿a qué vienes? Le agarran el teléfono y le hablan, oye, fulanita, ¿está aquí tu hija? Pregunta, pues, claro. ¿qué se espera con esas circunstancias? Claro, y con lo que estás comentando, vamos a escuchar también la opinión del doctor en psicología Edgar Díaz Franco. Él es investigador del Instituto Nacional de Perinatología, que en 2018 presentó el estudio del noviazgo al embarazo adolescente, conductas de riesgo. Los inicios de las relaciones interpersonales tienen diferentes maneras. O sea, no toda relación en la adolescencia tiene las mismas características hacia la salud o hacia la protección. Algunas veces las experiencias relacionales ocurren en una condición de inmadurez en la adolescencia. O sea, un adolescente que todavía está en una fase de amor o digamos en una fase relacional en donde aplica más el enamoramiento y no el amor maduro, es un adolescente que tiende a idealizar a su pareja y realmente no la conoce. Lamentablemente en México tenemos roles de género muy tradicionales aún. Todavía en la población que se está embarazando no permea una cultura de género, una cultura de derechos sexuales reproductivos, porque los roles están muy bien establecidos. Todavía están esos roles tradicionales donde el hombre pareciera tener una prioridad sobre la mujer y eso se ve en la conducta sexual. La negociación en el uso del condón es una cosa que deberían de hablar. Y fíjense que las investigaciones nos dicen que se siguen imponiendo esos mitos desde hace mucho tiempo. El hombre piensa que no se siente lo mismo al ponerse el condón cuando no han practicado vida sexual. Nosotros hemos hecho investigaciones donde nos damos cuenta que las adolescentes están informadas sobre sexualidad. Casi por el 90% de las adolescentes de la escuela o más de un 90%, pero resulta que las pacientes que nosotros vemos que están embarazadas, que son menores de 17 años, esa información
no tiene un efecto directo sobre la conducta sexual y sobre todo la conducta sexual de protección. La información que les está llegando no les atañe. O sea, un adolescente que entra en un programa de educación sexual repite la información sin que tenga que ver con él, porque hay una atmósfera de prohibición, de que te va a ir mal, de que cuídate porque puedes embarazar, cuídate porque puedes infectarte. Pero la respuesta sexual humana es una respuesta natural que inicia en la adolescencia y que tenemos que cambiar el paradigma de que la sexualidad tiene que ser oculta, tiene que ser, digamos, como reservada, etcétera. ¿Por qué no hacer que la sexualidad tiene que ver con una condición de placer? Y no me refiero específicamente al placer sexual, sino como entrenar a nuestros adolescentes en la búsqueda del placer, y el placer tiene condiciones, y las condiciones de seguridad para llegar a ese momento en una situación consciente de quererlo llevar a cabo y de poder tener éxito en la relación. Bueno, interesante todo esto que escuchábamos, y yo creo que un reflejo de estas condiciones es precisamente cómo lo vivimos las personas adultas. Las adolescentes y los adolescentes no son otra cosa más que el reflejo de la sociedad, pero sobre todo de sus padres. Entonces, nosotros, ¿qué confianza le hemos dado a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Qué información les hemos dado? Y como decían hace un momento, que tanto entonces está la culpa introyectada, y entonces sí poseen la información, pero hay de ti si te embarazas, porque entonces vas a caer de mi gracia o te voy a dejar de hablar. ¿Y dónde quedan las infecciones de transmisión sexual y todos los demás temas? Y la propia empoderación, y dónde están entonces los valores personales, individuales, el respeto. Hay muchas cosas en el tintero que se tienen que ir hablando y que nosotros tenemos que ir empoderando a nuestras hijas y a nuestros hijos, a enseñarles, tú tienes derechos, y a pesar de lo que yo pueda pensar y estar en desacuerdo, la verdad es que la decisión la vas a tomar tú. Es tuya. No basta con tener la información, hay que aplicar la información que tenemos. Por supuesto, y desafortunadamente, bueno, pues no ocurre así. Y como nos decías hace un momento, estamos hablando en la Ciudad de México, donde hay cierta apertura, pareciera mayor que en otros estados de la República o en algunas comunidades donde de verdad se vive de una forma muy diferente y se siguen arreglando hoy en día matrimonios entre niños y niñas, entonces de verdad... Más adelante vamos a ver el punto, testimonio de Graciela, de Oaxaca, que nos comparte su historia, justo con esto que estás comentando, Oscar. Oye, pues déjenme compartirles parte de lo que nos comparten, valga la redundancia, en las redes sociales. Alex, por ejemplo, nos dice saludos y les mando un abrazo con este tema que me parece que es muy delicado y de cierto peso, la mente torcida de los hombres por una falta de información, pero ¿qué se puede hacer si el padre es una mente retorcida y el hijo por ende también lo va a hacer? Se da la violencia. Serán muy pocas mujeres que la inocencia de las niñas quieran ser violadas. En lo general comienzan con un baile, un juego, y los hombres grandes y chicos buscan abusar justamente de ese momento. La falta, las carencias, la falta de información y de valores es lo que provoca todo este tipo de cosas. A mí me está pasando, nos dice Lau, con mi hija de sexto de primaria, donde en los libros de ahora les hablan de sexo oral, vaginal y anal. Pues es parte justamente de esa vida, o sea, el acompañarnos es tal vez en donde no sabemos a veces cómo, porque si son capaces o no de recibir esa información, bueno, porque aquí creo que la pregunta número uno, hablando de los temas de sexualidad para niñas, niños, adolescentes, es ¿a partir de qué momento les comienzo a hablar de sexualidad? Lo han dicho los especialistas un montón de veces. Desde el primer momento que puedas. No, tal vez no haya que esperar a que te pregunten por primera vez. No hay edad. No malinterpretar lo que están preguntando, sí, por supuesto, pero hay que comenzar a hablar desde un principio porque lo van a sentir de una forma mucho más natural. Como decían hace rato, no tiene por qué ser tabú el asunto. Y saber desde dónde preguntan, ¿no? Porque no es lo mismo alguna pregunta de un niño o niña de 6 años que una niña o niño de 12 años, ¿no? Y quizá prepararnos para ese momento como padres y madres de familia, ¿no? Porque se habla mucho de los valores y yo siempre pienso, siempre que oigo la palabra valores, el primer valor que me viene a la mente es el valor del respeto, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera en eso estamos de acuerdo en general cuando se hablan de valores. Es que es la pérdida de valores. Pues sí, el valor del respeto, por ejemplo, ¿no? El respeto al otro, el respeto a la integridad del otro o de la otra. Entonces,
Creo que se habla mucho, cuando estamos hablando de sexualidad, hablamos mucho desde la abstracción, ¿no? Y entonces yo doy por sentado que lo que tú estás pensando es lo mismo que yo estoy pensando y usando las mismas palabras, y no es así. Creo que también hace falta que nos preparemos como padres y madres para estas preguntas, para poder hablar con nuestros hijos e hijas, porque además muchas veces no es desde la mala intención o desde la prohibición, sino porque no tenemos las herramientas para hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Qué le decimos, por ejemplo, a esta llamada? Porque creo que tiene que ver a la con... del sexo. No, a esta que te voy a compartir. O bueno, que les voy a compartir. Tengo una nieta de 14 años y nos enteramos que ya tiene relaciones con su novio por otras personas. Nos comentaron que anda preocupada porque cree estar embarazada. Hablamos con ella y al final nos dijo que sí es verdad. No sé cómo proceder. Hablé con los papás del novio y quedamos en que todos tendríamos una plática el próximo sábado. Pero quiero que me orienten. ¿Qué le tenemos que decir? ¿Le grito? ¿Le prohíbo verlo? ¿Le explico? ¿Qué hago? Justo creo que cae perfecto. La reunión es mañana. La reunión es mañana. Sí, hoy va a tener muchas herramientas para evitar la reunión. Sí, muy bien. Yo diría que en primer lugar no tengan esa reunión. O sea, creo que es una violación a la intimidad de ambos, hacer como una cosa como tan solemne, un juicio, ¿no? Es como, a ver, y entonces... Yo creo que están a tiempo para hablar con ella y brindarle las herramientas, hablarle de diversas opciones que tiene como métodos anticonceptivos. ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere ella, no? Saber Empezar qué quiere por ahí. y respetar la decisión que ella tome, porque me parece que muchas veces decimos, bueno, hay que tomar una decisión por ellos y no siempre es así. A lo mejor ellos ya hablaron, ¿no? Y saben qué quieren hacer en caso de que sí esté embarazada, qué quieren hacer en caso de que no. Pero en todo momento darles la información y la confianza para que si tienen dudas pregunten y sobre todo eso, no exponer y no enjuiciar, ¿no? Porque de entrada me parece una sobrereacción al tema del inicio de la sexualidad y esto empieza a generar las culpas, Porque aparte, ¿no? según nos comenta, se enteró por otras personas, Sí, así es. no directamente Además, de la nieta. Entonces ya derecho a la está intimidad. interviniendo mucha personas, gente alrededor. sí, claro. ¿Cómo se siente el adolescente abrumado? ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Cómo se Y además, siente? ¿en dónde, no? Exacto. Y además respetar los procesos para la toma de decisiones. O sea, cuando una persona toma cualquier tipo de decisión, necesita tener tiempo, espacio para pensar y sobre todo información sobre las opciones que tiene. Entonces yo empezaría diciendo, uno, explorar qué es lo que ella quiere, acercarle información para que sepa que existen opciones y darle un espacio a ella y a él también, como para que piensen. De respeto y de derecho. Exactamente. Y también que tiene que ver con su proyecto de vida, ¿no? Claro, y vamos a Entonces, continuar hablando de este tema, no se vayan. Regresamos muy rápido. ¿Qué tal? Te saluda Rocío Brauer. Nuestra próxima emisión en Vida Digital es trabajo digital y bolsa de trabajo. Son dos temas esenciales. Sea la edad que tengas, a lo que quiera que te dediques o te vayas a dedicar, todavía no te decantas por una carrera en especial o simple y sencillamente lo tuyo es no hacer carrera y solamente dedicarte a todo lo que es la red y lo digital, bueno, pues ahí vas a encontrar muchas opciones, pero para ello tenemos doctas especialistas en la materia que nos van a hablar de estos dos temas, trabajo digital y bolsa de trabajo. Recuerda que también nos puedes escuchar en Radio IPN 95.7 de FM los sábados a las 8 de la mañana con los otros temas que hemos tenido en Vida Digital y aquí por Canal 11 los sábados a las 11 de la mañana. Te espero. Una compañera de secundaria, que ahorita pues ya es mamá, desgraciadamente. Bueno, afortunadamente para ella, según, ¿no? Y pues sabías, porque en la secundaria nos daban pláticas, ¿no? De cómo se usaba el condón o las pastillas anticonceptivas o el condón para mujer. Y pues ya sabíamos eso. Pues a una amiga, según ella no pasa nada y dejó de estudiar porque quedó embarazada. Sí, de hecho mi mejor amigo, una vez, pues salió con su novia y pues no utilizó métodos anticonceptivos, entonces pues ya la chava como tiempo después le dijo, oye, pues no tengo mi periodo y el chavo se estuvo preocupado un buen de tiempo. Pues sí, se han embarazado, pero terminan abortando, creo.
Y ya lo decíamos al principio de este programa, ¿no? Lo que según la OCDE dice que México es el primer lugar de embarazos adolescentes. Esto realmente es preocupante, pero también nos preocupa mucho lo que los adolescentes nos acaban de arrojar en este sondeo, ¿no? Dicen algunos, bueno, nada más estaba preocupado y después, bueno, ya se tranquilizó porque a lo mejor no estaba embarazada la chica. Pero eso es lo de menos. Lo preocupante también lo que nos dice el último encuestado. Están abortando. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, pues que es una de las consecuencias bien estudiadas de la falta de condiciones para los accesos reales, ¿no? O sea, que los derechos no sean solamente papel, ¿no? Reales a la salud sexual y reproductiva, y pues es la consecuencia, pues ¿qué quieren que suceda, ¿no? Yo quisiera retomar del sondeo, porque tenemos en el imaginario colectivo esta idea de que son relaciones entre pares. Y ya lo decían las llamadas, y lo decía Oscar, finalmente muchos de los embarazos entre niñas de 10 y 14 años no son cometidos por sus pares, son cometidos por adultos o personas mayores de edad, y sí tiene un tema de abuso y un tema que además contraviene los derechos de la propia niña. Entonces, es algo importante analizar en el tema de prevención de embarazo en adolescentes, si la persona de la cual se está embarazando esa niña es de su edad o es mucho mayor, y qué hacer, porque también ahí entran temas legales, ¿no? Sí, y además que hay una cosa aquí, se piensa que la educación sexual es también una educación emocional, y no hay una educación emocional, no hay una educación para decidir, para de verdad el amor es esto que me dicen que es. Con esto que decías, la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, identifica que 60% de las chicas embarazadas menores de 15 años, las parejas les llevan en promedio 20 años. Entonces el asunto ahí es la discusión de qué tan real, qué tan autónoma es la posibilidad de decidir para esas chicas en esas condiciones. No están decidiendo iniciar una vida sexual, a veces no son impulsadas por lo que están diciendo los demás jóvenes, de que es que como a cierta edad no has tenido relaciones con tu novio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O son forzadas también? U obligadas, ¿no? Cuando hablamos del grupo de niñas menores de 15 que tienen embarazos, encontramos, como bien lo dice, que más del 60% las parejas tienen más de 20, o sea, les doblan la edad muchas veces. Entonces, ahí no podemos estar hablando de un consentimiento entre pares, de un acuerdo, ¿no? O de un ejercicio de la sexualidad entre pares. Y ahí es muy importante también tomar conciencia, porque lo que sucede muchas veces cuando vemos en los servicios de salud o en la sociedad en general a una menor de 12, 13 años, se reestigmatiza, ¿no? Y es el tema de qué barbaridad, cada vez empiezan más temprano a tener relaciones sexuales y no vemos todo lo que hay detrás. Además de que el embarazo en menores de 15 tiene efectos no solo en la salud física y emocional de las chicas, sino que también tiene efectos en la salud, ¿no? O sea, el continuar un embarazo y el llegar al parto tiene efectos mucho más graves que el riesgo, digamos, de tener consecuencias en su salud es mucho más grave que el de la interrupción del embarazo segura y a tiempo, ¿no? Entonces, también ver que estas menores no tienen acceso a la información o muchas veces en su familia ni siquiera se percatan de que están embarazadas por esta deficiente educación sexual, y entonces llegan también muy tarde a buscar servicios de atención médica, ¿no? Y un agregado a todo esto es que en esos casos, cuando se les dobla la edad o es más todavía, la mayor parte de las ocasiones viene justamente de un familiar. Más del 70% son conocidos y familiares. Entonces, el tío, primo, abuelo. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo queda ahí la salud emocional? Porque otra es, este secreto se guarda y nos lo llevamos cada quien hasta las tumbas. Entonces, ¿cómo vas a vivir con algo así a lo que estás obligada a callar? Y entonces, además, se le vuelve a ejercer violencia a esa menor porque se le niega la posibilidad de acudir a servicios médicos o a denunciar a la reparación del daño y el acceso a la justicia. Entonces, sí, es una problemática mucho más allá que cuando la sociedad lo ve de fuera o los servicios de salud lo ven de fuera, es como estas niñas cada vez están empezando más chiquitas a tener relaciones sexuales y no se ve todo lo que hay detrás, ¿no? Se les juzga. Sí, y que ahí el reto es la atención integral. O sea, primero habría que mirar de cerca estos casos de embarazos en mujeres a temprana edad, y que la atención integral en los servicios tendría que ser capaz de detectar si está en una situación de violencia para ofrecerle otras herramientas y otras redes de apoyo para sacarlas de ahí, porque ya veíamos que muchos
muchos de los casos cuando hay violencia sexual es de un familiar cercano y entonces ahí también está en juego quién tiene la tutela, quién puede decidir y entonces hablaríamos de autonomía. Entonces hay que empoderar y darle la autonomía necesaria a estas niñas y adolescentes para que ellas sean capaces de decidir y entonces extraerlas de esos contextos violentos, pero entonces el reto también es en este contexto que debe brindar una atención integral para dar todas esas herramientas y validar el dicho de las mujeres, ¿no? Yo solo acotaría que son capaces de decidir, ¿no? Claro. O sea, no hacerlas capaces porque No, las personas razón. menores de edad son capaces de decidir, sino facilitar el ambiente para que esas decisiones sean escuchadas primero y sean respetadas. Y hay un elemento ahí que también que tiene que ver con el asunto de la cultura de la violencia sexual, ¿no? Del abuso y de la violación, porque en una de las llamadas decían, bueno, es que las adolescentes quieren ser violadas. Pues yo, por lo menos en mi trayectoria, yo no he conocido una sola adolescente que diga, sí, yo quiero ser violada, ¿no? Entonces también está este asunto de adueñarse del cuerpo y de las decisiones de las mujeres sobre texto de que tienen alguna intención sexual, de que les gusta su cuerpo, ¿no? Entonces como si eso le diera permiso a alguien de adueñarse de la vida, del cuerpo y de las decisiones de las mujeres. Claro, y escuchando la voz de los adolescentes, les preguntamos también hasta dónde pueden llegar los adolescentes o los jóvenes para tener relaciones sexuales. Escuchen muy bien lo que contestaron. Manipulación emocional, manipulación de todo tipo. Hay algunas personas que son muy arriesgadas y deciden hacer lo que sea por tener relaciones. Creo que por conseguir lo que quieren, pues pueden llegar a hacer pues lo imposible, no sé, engañar, robar. Estar acosando a una mujer o a sus propias compañeras o amigas, a ese grado podrían llegar. Pues creo que llegan muy lejos, o sea, he conocido personas que llegan hasta a pagar dinero con personas que ni conocen para tener relaciones. Contratar a una mujer, a ir a un bar, a un burdel, ¿no? Alguna apuesta o así. Entre amigos podría ser también. Demasiadas cosas locas y muchas de esas es alcoholizar a las niñas. También puede ser al revés, o sea, no se queda atrás eso, pero alcoholizarlas, drogarlas, o sea, siento que la locura de la calentura llega a esos puntos. Pues ahora con las redes sociales vemos que hay muchísimos casos de chavas que les meten cosas a sus bebidas. Que estén borrachas y se aprovechen o... bueno, puede suceder, ¿no? Que les den una droga y también... Drogar. Conozco a varias personas que pues les pasó, las drogaron y las violaron y pues no está padre eso. Se olvidan de los valores que tienen y pues pueden llegar muy, muy lejos. Muy interesante todo lo que los adolescentes nos están comentando y que sí nos preocupa a todos lo que está pasando con el ejercicio de la sexualidad de manera consensuada, en ocasiones no consensuada, sin protección, en lugares no seguros. Y aquí tenemos un testimonio, el caso de una de nuestras testimonios que está con nosotros, que te agradezco muchísimo que lo compartas, porque en tu adolescencia tuviste una relación muy joven, quedaste embarazada. ¿Y qué sucedió? ¿Fue de manera consensuada o no? Yo, pues en mi tiempo no había ninguna información. Yo tenía un novio, terminé con él y él pues no aceptaba. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 años, 15 cuando empecé a andar con él o 14. Ajá. Y lo terminé porque era demasiado celoso y me agredía, no físicamente, pero me agredía verbalmente. Cuando yo lo dejo, él decidió que quedáramos como amigos. Tuve una fiesta en mi casa y él fue y me dijo que fuéramos por unos discos a su casa. Él vivía solo con un hermano y al fondo vivía su familia, su tía. ¿Qué edad tenía él? Él tenía ¿Eran de la misma edad? Casi la misma edad, un año más grande que yo. Y pues ahí él ya no me dejó ir a mi casa. Yo por mucho miedo a regresar, porque en ese tiempo pues estaba prohibido que pues las personas que tenían relaciones se tenían que casar. Y yo por el miedo a que me rechazara mi familia, ya que yo pues siento a hoy que fue una violación la que yo pasé, y pues quedé embarazada.
Yo tuve a mi primer hijo antes de los 17 años y pues sí, con mucha frustración. Para mí no era aceptado, no sabía que estaba embarazada. Yo solamente empecé a sentir pues cosas extrañas en mi cuerpo. No tenía nunca me dijeron, oye, el embarazo es así, vas a tener un hijo si tú tienes relaciones. Yo pues no sabía nada de eso. En ese tiempo no había ninguna información y pues ya quedé embarazada. Tuve a mis niños seguidos, uno tras otro. ¿Te casaste? ¿Viviste con él? Sí, me casé, viví con él, me casé después de algunos años. ¿Por decisión o por presión? Pues por resignación. Por resignación, porque pues ya tenía muchos hijos, y para que supuestamente él pues estuviera con nosotros. Pero pues no, nos dejó. Nos abandonó, nos abandonó y pues yo me quedé con mis 4 hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? Pues ya todos son cuarentones. ¿Y cuando viviste con ellos la etapa de la adolescencia, hablabas con ellos sobre estos temas de sexualidad por lo que tú habías vivido? No, yo tampoco. Hasta hoy ya con el grupo les he podido hacer preguntas que sé que tienen problemas y le digo, bueno, ¿te está fallando sexualmente o por qué estás buscando otra persona? Si tienes a tu esposa, ¿por qué buscas otra? Eso ya lo he podido hablar e incluso pues mis hijos me han podido decir, ay, pues es que nada más me voy con ella para tener relaciones sexuales y ya me empiezan a platicar, pero no entablamos una conversación a fondo de la sexualidad para nada. Ya ellos ya son, pues todos están casados, todos ya son pues ya grandes, 43 años, 42 años. ¿Y alguna vez expresaste a tu pareja lo que sentiste en esa ocasión que tuvieron relaciones sexuales donde tú te sentiste violada, donde fue una violación? No, lo único que hacía era llorar. Cada que se llegaba la noche, era un miedo, un pánico y era llorar. Y pues siento que todos mis hijos fueron pues no deseados, fueron traídos porque solamente el tercero sí ya como que yo ya tenía más conciencia. Muy bien. Y ya empecé a sentir el deseo de ya verlo, de tenerlo, pero nunca fueron deseados. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Y esta historia se repite y lo vemos todos los días en estas relaciones de adolescentes donde uno de los dos presiona para que tengan relaciones sexuales, entonces no va a pasar nada, y me perteneces, es esta parte de la pertenencia también, decir, eres mía, eres mío, entonces debes tener relaciones sexuales en este momento, aunque lo hemos dicho infinidad de veces que no es no, pero nunca respetamos ese no y llegamos a esto. Sí, y cuando también tiene que ver con el asunto de pues esta cultura machista de adueñarse de la vida, de la información, de las decisiones de las mujeres, y con que muchas veces las personas cuando no tienen perspectivas de futuro, esa es la perspectiva de futuro, o sea, tener a alguien ahí cerca de mí que me asegure o sexo, o cariño, o orden, o dinero, ¿no? Y un punto importante, vuelvo al tema de educación integral de la sexualidad, no solo hablar de reproducción, entender conceptos y nombrarlos por su nombre, entender qué es abuso y qué no, qué es consenso y qué no. Incluso el manejo de la higiene menstrual, de la salud, todo eso es educación integral de la sexualidad y viene de acuerdo al desarrollo y etapa cognitivo de cada niño. Evidentemente, contenidos como los que describieron en la llamada anterior no se los voy a poner a una niña de 5 o 6 años. Todo va de acuerdo a la evolución y a la etapa de desarrollo de cada niño, pero esas cosas tienen que entenderlas. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo se llaman las partes de mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi salud? Y ahí ir progresivamente. Incluso, o sea, en etapas muy tempranas, cuando se recomienda la educación integral en la sexualidad desde etapas muy tempranas, proporcionarla y empoderar o permitir que las niñas y los niños se apoderen de su cuerpo, sepan nombrar las partes de su cuerpo, los protege eventualmente del abuso y la violencia.
Claro. Y que también yo sumaría que la educación integral en sexualidad también nos ayuda, y a todas las personas, a la salud emocional. Porque ¿cómo controlamos? Nunca nos han enseñado a cómo controlar cuando nos rechazan, la frustración, y que en este tipo de relaciones que se establecen entre las personas, pues hay personas que te van a decir que no en la vida. Y entonces, para no tener una reacción violenta, uno tiene que aprender a saber qué emoción es, cómo manejarla. ¿Cómo lo sientes? Y que estamos hablando de las mujeres, pero que en este caso de contextos de violencia tenemos que incluir también a los chavos, en cómo ellos tienen que respetar, deben poner límites, hacerse cargo de su responsabilidad, de su sexualidad y de sus emociones, y que no es responsabilidad de alguien más satisfacer lo que ellos quieren. Sí, trabajar un enfoque de paternidades responsables, que sería el involucramiento de los hombres en todo a lo largo del ciclo reproductivo, desde involucrarse en la toma de decisiones, en el cuidado de métodos anticonceptivos, lo que decía el testimonio, pues nos dejó, ¿no? Porque también eso también está bien estudiado como una reacción común entre los hombres. No, pues ese hijo no es mío, vea tú a saber, incluso solapados por el medio familiar, ¿no? Y por supuesto el no involucramiento en los procesos de crianza. O sea, se involucran los hombres cuando, también está estudiado cuando en la mayoría de los casos, cuando los hijos y las hijas ya tienen mayores de 6 años. O sea, cuando ya el trabajo más extenuante, más difícil ya se acabó, cuando ya tienen que ver con los procesos de sociabilización, ¿no? Y también en el asunto de la crianza de estos hijos, de estas hijas, de acuerdo a los derechos de las niñas y los niños y otras cosas que están ahí juntos con pegados, como el asunto de que ese hijo o esa hija son mis hijos independientemente de la relación que yo lleve con la madre, ¿no? O el asunto de pensar que hay mujeres que sí son con las cuales se puede formar una familia, y como lo decía también el testimonio, y mujeres que solo son para divertirse, con las cuales yo no tengo ninguna responsabilidad, y si hay un embarazo, menos. Y yo sumaría nada más que en este caso, por ejemplo, el que nos compartía la señora, que también para hablar de sexualidad tenemos que trabajar nuestra propia sexualidad, porque hay cosas en nuestra historia de vida que nos marcan, y entonces eso nos pone en una antesala como para relacionarnos con el tema, y entonces si podemos facilitar o no información, qué tipo de información, desde dónde lo estoy haciendo, y que también eso nos haría reconocer de si yo soy capaz o no de hablar de sexualidad, y entonces a quién puedo acudir para que le hable a mis hijos o a mis hijas, para que no sea un tema prohibido en la casa o en el contexto familiar, y que demos información científica, objetiva, útil, suficiente, laica, y que responda a las necesidades de las personas, y que libre de rompamos, estereotipos. exactamente, de y que rompamos también con este contexto urbano, y que reconozcamos que hay otras miradas, y que aquí mismo en la Ciudad de México hay muchas maneras de ver la sexualidad y de muchas culturas, ¿no?, en torno a eso. Sí, porque... Oscar. Bueno, déjenme compartirles muchos comentarios. Yasmín nos dice, buenos días, los jóvenes piensan que nunca les va a pasar. Pues no solamente los jóvenes, todas las personas pensamos que nada nos va a pasar, que nosotros justo tenemos este gran secreto o este gran escudo que nos protege de absolutamente todo, y vamos a ser además inmortales, cuando menos yo, no sé ustedes. Oye, déjame compartirles más. Nos dice María, yo vi la serie de Niñas Promedio transmitida en ese canal, me impactó. Es increíble cómo los adolescentes, mucho de lo que viven es por tendencia, si está de moda o no, si los demás lo hacen, y por eso lo debes de vivir, sí o no, no entras en ese círculo social. Es importante, sí, estar al tanto de las series, qué es lo que ven nuestras hijas, nuestros hijos también, pero sobre todo creo que platicarlo después de un programa o como este, que muchas veces se hace, pues también eso va a ayudar muchísimo. Informar, nos dice una mujer, primero de autoestima, amor, respeto, dar valores desde la niñez, el valor a uno mismo, después es el de la sexualidad. Uno nace con el sexo, después desarrolla que la información no se manipule y que sea correctamente dada. Después hablar de las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos y evidentemente las infecciones de transmisión sexual. Otra mujer nos comparte, en mi opinión, todos como adolescentes
sentimos a mí no me va a pasar. Esta es una etapa de la vida en la que los seres humanos somos inmortales, invencibles y estériles, al menos en nuestra mente. Luego descubrimos que pues obviamente no es así. Creo que en México hay un gran estigma para las mujeres que tienen sexo, nos dice Mariana. Las tachan de locas, de muchas cosas más, desde luego, y de que no valen nada. Al usar anticonceptivos corren el riesgo de que los descubran y los padres, madres los critiquen, castiguen, los corran de la casa, etcétera. Las hacen sentir que no valen nada por haber tenido relaciones sexuales. Además, no hay conciencia de las consecuencias a largo plazo. En una ocasión, nos comparte otra mujer, fui al centro de salud, vi unos jovencitos allí en planificación familiar. Lo primero que hice fue criticarlos, pero después pensé, este es un prejuicio de mi parte. Y me di cuenta que ellos justamente eran chicos responsables de su sexualidad. Pues aplaudo justamente eso, gracias a América. Una mujer nos comparte, yo viví por parte de un tío un abuso, nunca hubo reclamo de nadie. Mi madre lo sabía, pero no hizo nada. Sufrí castigos por parte de él. La verdad me afectó mucho. Me es difícil poder decirlo, porque afectó también a mi matrimonio. Y no ha sido fácil, porque no hubo relación tal cual, pero el tocarme y no dejarme y los castigos sin poder decir, él me está haciendo tal cosa, no pude hacerlo y esto me ha dañado en mi vida como adulta. Nos dice Imelda, urgen campañas intensivas de control de la natalidad, de educación de la sexualidad en las escuelas y principalmente escuelas para padres. Es preocupante que las chicas sigan creyendo que la máxima meta en la vida es atrapar al príncipe azul quedando embarazadas. Y esto de atrapar, pues también nos habla de un concepto un que estereotipo. Sí, de un estereotipo, está muy estereotipado. Así es. Vamos a escuchar nuestro testimonio anónimo. En este caso, ¿fue su hija quien se embarazó? Sí. ¿A los cuántos años? A los 13 años. ¿Y cómo lo vivieron? Bueno, yo viví la separación con su papá. Él se fue de la casa, tenía otra pareja. Entonces ella empezó con mucha rebeldía. En la secundaria me empezaban a llamar, yo le ponía límites. Y un buen día ella dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir con mi papá. Porque tú me exiges aquí mucho, no me dejas salir. Y se fue un mes con su papá y en ese mes ella empezó a salir con un muchacho mayor que ella. Ella tenía 13, él tenía 20 y se fue no se fue a vivir con él. Llegó su papá y me dijo, ¿sabes qué? Que quiero hablar contigo. Y fue cuando me enteré que ella estaba embarazada. Y yo en ese tiempo cuando ella se fue con su papá, yo ya llegando a la terapia yo me empecé a dar cuenta pues que yo me sentí responsable de ese embarazo de mi hija también, ¿no? Porque le empecé a descuidar porque sabía que él tenía otra pareja y que no iba a tener un cuidado a mi hija. Y entonces ella se va con él y él, pues por vivir su rollo de pareja, su noviazgo que traía, dejó ir a mi hija a vivir con la pareja, de la que había salido embarazada. Y entonces, ella se va con él, que estuvo como 15 días y fue cuando yo empiezo a apoyarme más en la terapia y me dijeron que fuera a hablar con ella, que hablara con este chavo que era mayor que ella y le dije, es que ¿sabes qué? Que mi hija pues que no se puede quedar aquí contigo, mi hija acaba de cumplir los 13 años. Por favor, me enteré que este chavo tenía problemas muy fuertes de adicción. Y ¿Continuó con el embarazo tu hija? No continuó con el embarazo. Yo hablé con ella, mira, va a traer estas consecuencias, pero lo que tú decidas. Y yo les comento que yo me apoyaba en la terapia y ¿apoyaste su decisión de no tenerlo? Su decisión, sí, y le dije, mira, están estas opciones, ¿tú cómo ves? ¿No? ¿Tú la llevaste a algún centro de salud? No la llevé a ningún lado. Ella tomó unas pastillas
y tuvo un sangrado y tenía días de retraso. Y ella no lo decidió tener. Ella continuó con sus estudios porque iba en segundo. ¿Fue la de píldora secundaria. del día siguiente? Sí, no, la No. píldora no del siguiente día, no. Fueron unas pastillas que nos recetaron. Okay. Y fueron las que ella se tomó y tuvo un sangrado y no pasó nada, ella no le intervinieron ni nada. Entonces, ella, ¿Ahora cuántos años tiene? Ahora, el día de hoy, ella tiene 25 años, concluyó sus estudios, pero todo el tiempo estuve, pues, hablando con ella ya después. Hace poquito la acompañé al ginecólogo, me dijo que traía unos problemas físicos y yo Siguen ya en comunicación. Sí, ya hubo más comunicación. Y después de ese embarazo, ella fue una niña para mí muy querida porque yo tengo 2 hijas y para mí ella fue una niña que yo apapaché mucho. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Y yo siento que fue el descuido que yo tuve. Andaba mal. Después de la pausa vamos a platicar sobre eso, cuando los papás se sienten culpables por las acciones de los hijos. Ya volvemos. Gracias. El estrés es algo a lo que no podemos escapar, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. La verdad es que está presente en la vida de todas y de todos, es más, desde que nacemos. Pero, ¿y el estrés es malo? ¿O por el contrario, también puede ser bueno? ¿Cómo viven cada una de las personas el estrés? ¿Lo vivirán igual las personas que viven en una campiña donde el cielo es azul y está despejado? ¿O lo mismo en una ciudad cosmopolita llena de tránsito y de muchas personas y que van a empujones corriendo para tratar de llegar al trabajo o a la escuela? No, por supuesto que no. ¿Cómo podemos llegar a este equilibrio donde el estrés pueda ser algo que me ayuda, pero que no me agobie? Y que la angustia o la ansiedad no aparezca en mi vida. Bueno, pues descúbrelo con nosotros este fin de semana en Diálogos de Domingo a las 11 de la mañana. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando de sexualidad, pareja y adolescencia. Aquí estoy con Tadeo, quien es enfermero, y ¿nos vas a contar un poco tu experiencia o una opinión sobre este tema? Bueno, sí, es tanto una experiencia como una opinión. Sí, adelante. En primer lugar, bueno, pues yo lo veo desde 2 puntos de vista. El primero es como padre. Yo tengo un hijo de 12 años y una hija de 10. En el ámbito de la sexualidad, de la educación de ellos, pues es muy importante tocar estos temas debido a que pues son una parte fundamental de su desarrollo. ¿Tú tuviste esta información en tu adolescencia? No, yo no la tuve. Fue cuando pues estudié, inicié la licenciatura, pues entonces es cuando yo empecé a familiarizarme con estos procesos y pues es muy importante mantenerlos informados, ¿no? Saber cuáles son las consecuencias, cómo se va dando su desarrollo y de esa manera ellos puedan tener pues un adecuado crecimiento conforme a la edad que ellos tienen. Claro. ¿Cómo tú abordaste el tema? ¿Ellos te han preguntado, te tienen la confianza para hablar de estos temas? ¿O tú en algún momento cuando creíste que era necesario hablarlo con ellos? Así es. Bueno, pues las 2 partes, ¿no? Satisfacer las dudas que ellos tienen. Siempre en casa nos hemos mantenido abiertos en ese aspecto. Cualquier duda relacionada con sexualidad, ahora que están en el inicio de la pubertad, cambios físicos que ellos van teniendo, pues es muy importante tocarlos y aclarar esas dudas. Y bueno, también de mi parte, ¿sabes qué, hijo, hija? Si tienen alguna duda referente a esto, pues las cosas son así, de esta manera y de esa forma, pues poder complementarnos como una familia, ¿no? Y en el otro aspecto es como un profesional de enfermería. Yo, bueno, venimos del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán y nosotros hacemos una labor en el primer nivel de atención dando educación para adolescentes en escuelas de educación secundaria y bachillerato. Acudimos a instituciones como preparatorias, vocacionales, secundarias y en un trabajo conjunto con el centro de salud, pues llevamos modelos anatómicos, les preguntamos cómo se coloca un condón, les preguntamos cuáles son los métodos anticonceptivos, que si saben, están familiarizados con sus ciclos menstruales a las chicas, pues pláticas, psicólogas, etcétera, y de esa manera pues tratar de abarcar y pues el mayor número de personas que nosotros podamos. ¿Y te has podamos. enfrentado con algún reto? Sí, la verdad es que cuando son
niños de secundaria, pues obviamente cuando iniciamos con el tema, pues empiezan las risas, empieza la pena, pero Hacer de repente, bromas del exacto, tema, sí, pero después se acercan de manera individual y, ay, pues yo tengo una duda, ¿y cómo se coloca un condón? ¿Y qué pasaría si me tomo la pastilla del día siguiente? ¿Y cuál es la diferencia de esta y esta otra, no? Y pues es una labor muy importante y creo que aunque podamos capturar a un número de personas escaso, estamos empezando por algo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por compartirlo. Gracias. Alejandra, ¿te embarazaste a los cuántos años? Tenía 16, iba a cumplir 17 cuando me embaracé y bueno, en ese tiempo yo no tenía mucha información. Solo sabía que si tenía relaciones me podía embarazar, pero no sabía cómo cuidarme. En mi casa no se hablaba mucho de sexualidad o sea, tenía mucha ignorancia en ese tiempo. Fue al poco tiempo de tener relaciones, porque leía una investigación donde dice que por lo general quedas embarazada a lo mejor desde la primera vez que tienes relaciones sexuales o a lo mejor en la segunda, en la tercera, pero son en las primeras veces que se tienen relaciones sexuales. Sí, fue la primera. Fue la primera. Ajá, fue la primera, ajá. ¿Cuál fue tu reacción? Pues tenía mucho miedo, estaba muy asustada porque, pues no, o sea, tenía miedo de qué iba a decir mis papás, me daba vergüenza que me vieran mi panza, fueron muchas emociones vividas en mi embarazo. ¿Y cuando se lo dijiste a tu novio? No. ¿Cómo reaccionó? Pues decía que me fuera a vivir a la casa de sus papás, de su mamá, pero no, yo tenía mucho miedo, yo dije, no, yo me quedo aquí con mi mamá. Ella desde el primer momento siempre me apoyó. Y ahora tú tienes una hija. Sí, mi hija ahorita va a cumplir 22 años. 22 años. ¿Ya es mamá? Sí, tiene un bebé de 1 año. Se embarazó a los 20. Siempre tuve mucho miedo de que ella se embarazara igual que yo a los 16, 17. No supe tampoco así como ayudarla, ¿no? A vivir esta parte de su sexualidad. No tenía tampoco mucha información. Lo que yo sabía es que ella tenía en la preparatoria una clase de sexualidad y entonces yo decía, pues ella sabe mucho más que yo, o sea, tiene mucha información. ¿Y esa parte te relajó un poco decir, ay, qué bueno que tiene esa clase? Sí, porque yo decía, no, o sea, tiene más conocimiento, ¿sabe? Y aparte yo le decía que pues no se embarazara, ¿no? Porque yo creo que mis miedos fueron los que le transmití. Y bueno, en la actualidad ella tiene un bebé, pues es mamá joven. La diferencia es que ella ha decidido vivirlo con su pareja y bueno. ¿A ti te hubiera gustado que así hubiera sido tu vida? En ese momento de mi vida no. Tenía mucho miedo, no sabía. Claro, no sabías qué hacer. No sabía qué hacer. Viví un embarazo me sentía muy sola durante mi embarazo. Y bueno, yo decidí ya después ser mamá soltera y yo decía, qué bueno que me quedé así porque si no ahorita ya tuviera muchos más hijos. Lo que a mí me ayudó en este proceso de ser mamá joven fue que me integré a un grupo de apoyo a CEDAT y entonces ahí, en compañía de mis compañeras, iba aprendiendo cómo ser mamá. Y llegó un momento en que me dejé de sentir sola, de decir que estaba sola como mamá. Y yo creo que nunca aprendemos a ser mamás. Bueno, lo vamos aprendiendo conforme vamos viendo las diferentes etapas con nuestros hijos. Te agradezco mucho que lo compartas aquí en Diálogos en Confianza, pero también los invito a que vean el siguiente testimonio de Graciela. Ella vive en Oaxaca y aquí nos comparte esta parte de la adolescencia y cómo vivió su embarazo y su pareja. Al principio sí me cansaba yo porque hacía yo tortillas, hacía yo el desayuno y ya después lavar los trastes, después a barrer, después a lavar la ropa y apenas si te da tiempo de sentarte un rato. Yo lo conocí en la escuela y éramos muy buenos amigos. No sé ni cómo se dio, que él me dijo, ¿por qué no nos juntamos? Y no sé ni cómo, le dije que sí, nos vinimos. Nos juntamos cuando yo tenía 15 años. Pues ya no seguí estudiando, me vine para acá, ya no. Pues sí me gustaría tener un hijo, le digo, porque estoy muy sola.
tu mamá sale, le digo, tu papá también, y tú sales a trabajar, y me gustaría estar acompañada. Sí, al principio sí, dije, será muy bonito ser mamá. Pero después no, porque como que no tenía yo esa experiencia de ser madre. No se escucha bien. Mi marido está en los Estados Unidos. Se fue a trabajar porque aquí la mayoría piensa nada más en eso, irse a Estados Unidos. Se lo dije muchas veces, le digo, vamos los dos. Y no, dice, mi hijo, ¿con quién se va a quedar? Aunque no quiera yo, pues ni modos, me tengo que quedar a cuidar a mi bebé. La mayoría de las mujeres se queda. Y es lo que me pregunto, digo, ¿así se sentirán de feo igual que yo? Yo pienso que la educación es lo más bonito que puede existir. Te preguntan algo, ya sabes qué contestar. No te puedes quedar callado. Yo tenía en mente pues estudiar medicina. Su abuelo de mi esposo, él piensa que no está bien que uno estudie. Si ya se juntó uno, pues atiende a tu casa, tu familia. Hay algunas amigas que tengo y que las veo pues como que se están apegando mucho a las costumbres de aquí. Porque las veo que salen casi siempre con su suegra, siempre con la suegra. Y pues ya dejan de ser ellas mismas. Si las ves, no te hablan. Buenas tardes. Yo soy asesora del INEA. ¿Lo pagaste? No, Yo lo que hago allá es apoyar a las mujeres, a las madres jóvenes para que puedan terminar su primaria o secundaria. Ahora 18 muñecas miden de 10 centímetros a menos de 15. 10 centímetros y 18. Eso también es cierto. En estudiar, como que sí lo pienso, pero pues digo, ya me estoy haciendo grande, como que se está pasando mi tiempo. Agradecemos este testimonio de Graciela, que nos comparte una realidad que se vive en este país, donde no solamente ya hablamos de la Ciudad de México, donde se tiene quizá más información y demás. Estos son contextos sociales donde sí marcan las diferencias. En algunas personas la opción que tienen es de salir a casa de casa debido a la problemática que viven a diario. Y esta es una realidad donde la mujer se queda a cuidar a los hijos, quiere tener hijos para no sentirse sola, y el hombre se va a trabajar a los Estados Unidos y quizá no lo vea en 10, 15, 20 años. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar aquí. Ahora ella tiene 19 años, es una mujer muy joven, pero ya se siente muy grande. Esto es por todo lo que ella ha vivido, por la situación económica, la situación emocional que vive, la responsabilidad. Yo creo que además este testimonio nos da la oportunidad de retomar lo que platicábamos fuera del aire al principio del programa, que es el tema del proyecto de vida. Sí. Y cómo o sea, ella misma a través del testimonio lo va contando. No quería estar sola, entonces tuvo un hijo, pero cuando tuvo el hijo se dio cuenta que no tenía las habilidades. Y ella se quería ir con la pareja, porque me parece que ella tiene como aspiraciones, ¿no? Ella quería estudiar medicina, ella quería hacer otras cosas, pero al final el estigma y el deber ser, el idealizar la maternidad también, ¿no? Pensar como teniendo un hijo me puedo realizar. Ahí nos damos cuenta, o sea, es un reflejo, digamos, de los estereotipos que se viven en la sociedad y lo que se espera de una mujer en comunidades como la de Graciela, pero también en otros espacios, ¿no? Así es. Y entonces, cuando una adolescente, una menor de 15 años, se enfrenta a un embarazo no deseado y no planeado, siempre se tiende a idealizar, ¿no? A pensar te vas a reconciliar con ese embarazo, vas a ver que cuando lo tengas
lo vas a querer, y no siempre pasa así. Y a mí me parece de una valentía enorme la de Graciela decir, pues luego ya me di cuenta que no, Claro. Eso de que no tenía yo habilidades para ser mamá, y de que a mí me gustaría estar con mi pareja en Estados Unidos, pero pues me tengo que quedar a cuidar aunque yo no quiera, ¿no? Incluso lo verbaliza. Tenemos tan presentes, introyectados también esos ideales del romanticismo y de lo que debe Del ser amor romántico, una pareja. ¿no? Entonces ya tengo una pareja, entonces lo que sigue son los hijos. Sí, además que en la mayoría de los casos no se cumplen estas expectativas como expectativas de mejora, ¿no? O sea, se piensa que, bueno, voy a subir de estatus, ¿no? Además que ya lleva una cosa perversa en el asunto de la idealización de la maternidad, de que las mujeres se tienen que realizar en la vida de los otros, ¿no? Si mis hijos les va bien en la vida y son profesionistas o lo que sea, yo me realizo. Yo me realizo si mi marido está bien, pero no hay un asunto de lo que yo quiero para mí, de mi realización. Se piensa que, bueno, pues se va a tener y en algunos casos sí crecen algunos derechos, ¿no? Lo que decíamos, un adolescente no puede salir, está bajo la tutela familiar, se le decide qué pensar, qué actuar, cómo vestir, los espacios donde transcurre su vida, y entonces ya como madre, bueno, tiene algunas modificaciones, pero hay algunas situaciones que se agudizan, ¿no? Las situaciones económicas, el control de la suegra, el tiempo. O sea, la pareja no está, pero está la suegra. Tiene alguien más que está en control y toma las decisiones. El tiempo que se tiene para el invertir en el desarrollo personal, el asunto que muchas veces cuando se refugian en las familias de la pareja, pues ahí las acosan con el asunto de, bueno, pues si ya le abriste las piernas a este escuincle mocoso, ¿por qué no me las vas a abrir a mí? O las ponen a trabajar tanto en las labores domésticas o fuera y les quitan el dinero porque te cuido al hijo, o las manipulan porque vas a hacer lo que yo digo porque yo te cuido al hijo. Pero ¿sabes qué es lo grave o que nos hace reflexionar, u ojalá si fuera? Este testimonio es actual, pero ¿cuántos años o en qué década lo podríamos situar? Yo creo que en el pasado cabría en cualquiera. Entonces, importante sería saber qué es lo que se está haciendo ahora para cambiar estas realidades, presente. No, súper importante lo que retomas, Oscar. Al final del video decíamos, en el matrimonio infantil en México, las dispensas ya se abolieron en marzo de este año. Tenemos una cápsula del matrimonio infantil que ahorita vamos a ver. Retomando el tema, de las estrategias, justo la estrategia que le apuesta a la región y que le apuesta también México es capacitación de pares. Si los adultos no quieren decir nada, no quieren dar información o no tienen las herramientas para hacerlo, maestros, mamás, papás, entre adolescentes que están capacitados, vinculados a los servicios amigables de salud, llega esa información. Entonces, ¿cómo poder también brincar esas normas sociales, esa discriminación, para poder estar informado y tener por lo menos más herramientas a través de que me digan mis amigos y que me digan mis pares? Así es la forma en que nosotros, desde una visión adultocéntrica, nos decimos, te vamos a dar la información que necesitas, pero solo hasta acá. No, entre pares hablan de las situaciones que tienen y justamente podemos evadir estos controles adultos para la información y para el acceso a los servicios. Pues aquí la información del matrimonio infantil, ya que tocamos este tema. Muy bien. A veces pensamos que el matrimonio infantil existe en países muy lejanos al nuestro. Lo asociamos a países como la India, donde las niñas son dadas en matrimonio a los 5 años de edad. Nos sorprende escuchar historias de hombres yemenitas de 25 años de edad que tienen por esposas a niñas de 8 años. Y pensamos con horror que eso no sucede en México. Pero la triste realidad es que sí sucede, y lo tenemos que decir con todas sus letras. En México existe el matrimonio infantil, y aunque las leyes así lo prohíban, los datos del INEGI nos dicen que para el año 2016, alrededor de 25,460 adolescentes contrajeron matrimonio. Más aún, en la encuesta intercensal de 2015 del INEGI, 74,446 adolescentes entre 12 y 17 años se encontraban casados, de los cuales 58,112 eran niñas o mujeres adolescentes. Esta misma encuesta reveló que 305,285 adolescentes en el mismo rango de edad vivían en unión libre o uniones de hecho.
Los 5 estados con mayor número de casos de matrimonios infantiles son Guerrero, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Michoacán. Finalmente hay que decir que en este país, que se dice protector y garante por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es posible que una persona considerada biológica y legalmente como niño contraiga matrimonio. Ahí está la información del matrimonio infantil. De hecho, en junio de este año entró en vigor en 31 códigos civiles de los estados de la República, en los diferentes estados de la República Mexicana, la prohibición del matrimonio infantil, los menores de 18 años, ¿no? Que se considera este rango de edad, salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes. Pero entonces, ¿por qué razones se sigue manteniendo el matrimonio infantil o la unión entre menores? El tema tiene que ver con la violencia estructural contra las mujeres y el no considerar que las menores, las personas menores de edad tienen la posibilidad de tener un proyecto de vida, de tomar decisiones y los usos y costumbres que aún se dan todavía en muchos lugares en nuestro país, ¿no? Y las implicaciones que tiene esto es, a nosotros nos parece desde IPAS México que más allá de la prohibición del matrimonio, que digamos es adecuado en términos de una declaración, ¿no? O de una postura del Estado, tiene que ver más con cambiar los roles de género, cambiar la forma en la que se ve a las niñas, porque pues las uniones de hecho no se pueden prohibir, ¿no? Y no se pueden prohibir que menores de edad como Graciela, la chica que veíamos en el ejemplo, pues se vaya a vivir con la pareja, ¿no? Entonces, sí hay toda una serie de medidas y de acciones que el Estado no ha tomado y que debe de tomar urgentemente para proteger a las menores, a las personas menores de edad de la violencia, pero también de embarazos que ponen en riesgo su vida, ¿no? Muchas veces se siente o se piensa que es muy peligroso interrumpir un embarazo en una niña y es todo lo contrario, ¿no? Es mucho más seguro interrumpir un embarazo en etapas tempranas que tener intentar llevar a término. Teniendo la información y llevándolas a lugares seguros, porque también hay muchos lugares clandestinos que eso ha traído también muchos problemas de salud en las adolescentes. Aunque actualmente la norma oficial mexicana establece que a partir de los 12 años las niñas y las adolescentes pueden solicitar por sí mismas la interrupción del embarazo y además pensar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay métodos o procedimientos sumamente seguros, como es el aborto con medicamentos, del que ya nos platicaba el testimonio hace un rato, y la aspiración manual o eléctrica, ¿no? Entonces, me parece que brindar esta información y tener una claridad de los efectos que tiene un embarazo a tempranas edades, ¿no? No es nada más en la salud, sino que además también se reproducen círculos de violencia, se limitan las posibilidades de esa menor, pero también de sus hijos e hijas, acceder a educación, a trabajo bien remunerado, a tener seguridad social, a tener sistemas de guarderías donde cuidan a los y las hijas para no depender de la familia y que después se manipule. Es decir, se complica cuando esta opción no es ofertada a las personas menores de edad, ¿no? Sí, rápidamente. Nosotras en Balance pensamos que es importante problematizar más qué significa la prohibición de estos embarazos, de estos uniones, matrimonios entre menores de edad, porque las personas se pueden unir siempre. O sea, no la estructura del matrimonio pues se puede librar muy fácilmente. Y prohibir las dispensas significa también eliminar la posibilidad de que las personas vayan ante un juez, y si las dispensas funcionaran bien, lo que pasaría es que cuando una persona va a una dispensa, explora por qué quiere unirse con esta otra persona, y entonces ahí podría ser una oportunidad de ver si es por presión, si hay violencia en su casa o hay otros factores que están haciendo que ella se quiera unir, y entonces podría haber otras posibilidades que se presenten en este momento. Y al momento de eliminar las dispensas, estamos eliminando esta posibilidad de que las personas se presenten al Estado para ver qué es lo que está pasando. Y que nosotros pensamos también que la prohibición en ninguna situación es buena, porque al final es prohibir un derecho.
y que más bien tendríamos que estar apostando, y retomando un poco lo del video, es que la sexualidad tiene que ser una cosa social, que el discurso que tenemos ante la sexualidad, ante el ejercicio de esta, tiene que cambiar en la sociedad, porque de nada sirve que nosotros le digamos a una persona, mira, tú tienes derechos, tú puedes ir a estos servicios, y cuando los intente ejercer se va a topar con pared, porque las personas que son las encargadas de facilitar los derechos lo que van a hacer es ponerle una barrera, y eso implica a los suegros, a los hermanos, a los primos, porque todas las personas contribuimos de alguna manera para facilitar u obstaculizar los derechos de otras personas. Claro, y siempre tener justamente presente estos derechos sexuales, que más adelante les vamos a presentar también una cápsula sobre ello. Me encanta este comentario y de verdad lo agradezco mucho. Nos dice una mujer, hablando de tabúes, mi sobrino de sexto de primaria vive con nosotros. Pensé en no poner el programa para que no lo viera. Yo misma me sorprendí de haberlo pensado, en especial porque es un tema que están viendo ya en la escuela. Mi esposo y yo procuramos orientarlo en eso también. Ahora sí me percaté de que una u otra manera arrastro entonces tabúes que pensé no tener hasta este momento. La duda no duró mucho y vemos este programa juntos y les mandamos saludos desde Ciudad Juárez. Pues, qué bueno, les mandamos saludos, muchísimas gracias a Liber Picasso de Aníbal. Gracias por esta comunicación. Ceci Chu nos dice, yo estoy de acuerdo aún en que el tema de la sexualidad está muy cerrado, porque hasta para ponerle sobrenombres a los genitales, no existe aún esa libertad de joven acercarse a su papá o a la mamá y hablar del sexo. Los padres aún no están preparados para eso, aún no saben qué decir, cómo y cuándo. Sus hijos les preguntan qué hacer, cuándo y qué usar para cuidarse. Aún falta mucha más apertura con respecto a ese tema. Elena Valadez justamente opina, hay que tener también la libertad de llevarlos al médico y que ellos tengan su consulta aparte y que pregunten acerca de todo. Dice, pero nosotros tenemos que llevarles para que entonces vean que no es un asunto de mayores, que es un asunto donde ellos pueden justamente tomar este poder, estas riendas y decidir sobre su vida sexual, sobre su cuerpo, pero con información. Creo que este es un comentario muy responsable. Al final, los y las adolescentes no van a llegar a preguntarle a los papás, al papá o a la mamá. Porque nunca serán pares. Oye, claro, y creo que es importante nosotros mostrar que podemos ponerles las opciones frente a ellos para que ellos y ellas puedan decidir. Y hay más opciones después de esta pausa, ya volvemos. Gracias. La próxima semana no te pierdas Diálogos en Confianza. El lunes conocerás cómo es la vida de las personas después de un trasplante, ya que la batalla no termina tras recibir el órgano y su alta médica. El martes, dinos por qué en México nos gusta tanto la imagen de la madre abnegada y sufrida. ¿Crees que ese modelo de abnegación lo usamos para educar a las mujeres y a los hombres? El miércoles te diremos cómo aprender a decir no y poner límites de manera asertiva. Decir lo que sentimos nos libera y nos hace dueños de nosotros mismos. El jueves reflexionaremos en cómo las niñas, niños y adolescentes pueden plantear soluciones a problemas que les afectan cuando se impulsa su participación. El viernes de pareja te diremos por qué muchas personas prefieren vivir dentro de un divorcio emocional a comunicar la separación a la pareja, sobre todo si hay hijos de por medio o un contrato legal que disolver. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Los estudios que se tienen hablan de que las personas inician su vida sexualmente activa sin protección anticonceptiva. El uso de métodos anticonceptivos habla de cuando ya hay un camino recorrido en la información y en el discernimiento. La educación integral de la sexualidad es mucho más amplio que solamente la reproducción. Hablamos generalmente del uso de métodos anticonceptivos, pero solamente un uso generalizado, no un uso funcional. Los métodos anticonceptivos tienen que ver con la sexualidad. Es una sexualidad sana, incluye el uso de métodos anticonceptivos, pero no es solo el uso de métodos anticonceptivos. Hace falta que nos preparemos como padres y madres para estas preguntas, para poder hablar con nuestros hijos e hijas, porque además muchas veces no es desde la mala intención o desde la prohibición, sino porque no tenemos las herramientas para hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas. Algo importante analizar en el tema de prevención de embarazo en adolescentes,
si la persona de la cual se está embarazando esa niña es de su edad o es mucho mayor y qué hacer, porque también ahí entran temas legales. La educación sexual es también una educación emocional y no hay una educación emocional. La educación integral en sexualidad también nos ayuda, y a todas las personas, a la salud emocional. La ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, identifica que 60% de las chicas embarazadas menores de 15 años, las parejas les llevan en promedio 20 años. La atención integral en los servicios tendría que ser capaz de detectar si está en una situación de violencia para ofrecerle otras herramientas y otras redes de apoyo para sacarlas de ahí. Hay que empoderar y darle la autonomía necesaria a estas niñas y adolescentes para que ellas sean capaces de decidir y entonces extraerlas de esos contextos violentos. Pero entonces el reto también es en este contexto que debe brindar una atención integral para dar todas esas herramientas y validar el dicho de las mujeres. La Cartilla de Derechos Sexuales está fundamentada en el marco jurídico mexicano vigente. La primera edición fue en 2001 como el resultado del Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y que continuó con el impulso de la sociedad civil y el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualizar esta cartilla ha sido fundamental, y de esto se encarga el Comité Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, conformado por instituciones, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que juntos favorecen el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales de la población adolescente y joven, es decir, aquellas personas que tienen entre 12 y 29 años. La cartilla consta de 14 derechos que son los siguientes. Primero, derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Segundo, derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Tercero, derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Cuarto, derecho a decidir con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Quinto, derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Sexto, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Séptimo, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Octavo, derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Noveno, derecho a vivir libres de discriminación. Décimo, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Décimo primero, derecho a la educación integral en sexualidad. Décimo segundo, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Décimo tercero, derecho a la identidad sexual. Décimo cuarto, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Toda esta información, recuerden que nosotros la compartimos en las redes sociales. Todas estas cápsulas están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram, para que no se lo pierdan. Pero aprovechando precisamente todo lo que acaba de verse y de escucharse, me gustaría hacerle una pregunta al foro de hoy aquí en Diálogos en Confianza. ¿Quiénes de ustedes conocen o conocían esta cartilla? Levanten la mano, ¿quiénes la conocían? Nadie. Oh, pocas personas, algunas personas. 3 personas. 3 personas. Ahora hagan esta pregunta en casa. Exacto. Sus hijas, sus hijos o ustedes mismas, ustedes mismos conocen esta cartilla y todo su contenido. Creo que es muy valioso porque trabajo hay, investigación se da. ¿Cómo es que nos llega al resto de la población? Bueno, a veces no nos llega, pero ¿qué tanto nos estamos también preocupando? Hoy entonces publicamos justamente esta información, pero también está en nosotros encontrar precisamente todo esto y acercarnos a los centros de salud, y ya decían desde un principio, para tener esta buena orientación. Déjenme compartirles unos comentarios porque ya estamos en la recta final y faltan desde luego las conclusiones y muchas cosas más. Betsy dice, los adolescentes necesitan orientación y educación. Lo que menos necesitan es que los juzguen, ni que los traten como si fueran retrasados mentales. A través de la educación, a los y las adolescentes se les enseña a tomar decisiones, a conocer las consecuencias de sus actos y a ejercer evidentemente también su libre albedrío. No siempre van a estar los padres para cuidar de sus hijos.
Hay otro comentario que justamente cuestionaba el por qué no debe de imponerse ciertas cosas o ideas en la educación de los hijos. Y decía, a mí no me parece todo lo que están diciendo, porque es un asunto también de los papás. ¿Qué pasa cuando entonces se da el embarazo? También ya lo convierten en un asunto de nosotros, porque a veces ellas o ellos no tienen la capacidad para la educación, ya sea económica o de conocimiento, y requieren de mucho apoyo. Sé que lo quieren comentar, pero se los dejo para que pueda leer algunas otras cosas más. Alinka nos dice, este es un tema tabú basado en el machismo. Ya salió de la secundaria y no está embarazada, entonces pues yo ya me doy por bien servida, quiere decir que no voy tan mal. Una madre platica a otra madre, ¿no? Y dice, la falta de comunicación de parte de los padres, la desinformación por parte de las amistades, crean un caos mental muchas veces en las chicas y los chicos. Sandra nos dice, en mi humilde opinión es que en los centros de salud debería haber un módulo donde les proporcionen métodos anticonceptivos sin que sea obligatorio tomar una consulta que para ellos es muy penosa. Y por eso es que no asisten muchas veces, independientemente de la educación que se brinda en casa. También preguntaban por allí de quién es la responsabilidad de toda esta información. ¿De la escuela, de los colegios o de los padres? ¿O tiene que ser integral? ¿Y qué es esto de integral? ¿Hasta dónde participa o puede una maestra, un maestro? ¿Y qué tanto es de mamá y papá? Yo tengo 48 años, nos dice Sara, y en mi opinión es la ignorancia de uno como papá. Se preocupan más por la virginidad y por el embarazo cuando existen cosas graves como las infecciones de transmisión sexual y las prácticas sexuales no deseadas. Es importante que uno como madre conozca todo para transmitirlo. Víctor Manuel Sánchez nos dice, cuando se embarazan entre menores de edad, por favor respeten la decisión, ya que no saben lo que realmente les espera en un futuro. Si cuando se es adulto en cualquier circunstancia uno luego no sabe ni qué hacer cuando embarazas a una persona, tengan cuidado en emitir opiniones así respecto a que los jóvenes puedan decidir ellos solos. ¿Cómo van a decidir unos jovencitos de 14 años cuando apenas están estudiando y sin trabajo? Que era, pues, se parece mucho a la otra llamada que les decía. En esta otra nos dice el doctor Francisco Monroy. Este es justo lo que acabo de compartirles. Se repitió yo creo que la llamada. Pero un anónimo nos pregunta, ¿cómo se puede platicar con un niño que vio a sus papás teniendo relaciones sexuales? Aquí, en mi caso, ella está asustada, tiene miedo. ¿Cómo la abordo? Es una niña de 8 o 9 años aproximadamente. Marisela nos dice, propongo que se establezca en línea, una línea telefónica en donde las y los adolescentes puedan hablar con toda confianza para resolver sus dudas, así como está Locatel o líneas de apoyo psicológico o de salud. También que existiera una de sexualidad. Muchas felicidades por el programa, siento que nos ayudan y aportan mucho. Muchas gracias, Marisela. Y finalmente nos dice un anónimo, yo fui violada a los 3 años. Entonces, al crecer y llegar a la edad de la adolescencia, me sentía sucia, sin saber por qué. A los 13 años fui al médico para preguntarle cómo podía saber si era aún una señorita. Ese médico abusó de mí. Entonces, yo crecí decidiendo no preguntarle a nadie sobre sexualidad. Hasta el día de hoy me siento mal y no he podido superar eso. Tengo 2 hijos y en mi familia no se habla de sexo. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué tipo de ayuda puedo recibir? Hablaba hace un momento acerca de la atención integral en la escuela, en casa, pero ¿por qué tiene que ser integral? ¿A qué nos referimos con justamente esto? Y retomando evidentemente este caso donde ha habido violación y agresión y abuso. Habría que entender que la problemática, porque es una problemática, o sea, un conjunto de problemas, no es un problema en sí mismo, es el resultado de un montón de problemas, no es unicausal, sino tiene muchas causas. Y entonces ningún sector lo puede resolver solo. Entonces una costumbre es de echarse la bolita para ver quién, no, entonces es generar una sinergia entre el sector salud, el sector educación y las madres y los padres de familia, si no, no se va a avanzar a ningún lado, ¿no? Y sobre el asunto de si los padres tienen o no la culpa, ¿no? Y estas situaciones... Sí, que tenemos pendiente un poco eso con los testimonios que nos estaban compartiendo, ¿no? Cuando los padres se sienten culpables por las acciones de los adolescentes y cuando hay un embarazo de por medio. Ajá, pues la culpa no nos va a ayudar en nada. Es más ver qué queremos. La culpa nunca ayuda en nada en ninguna situación. Sí, y también como pensar en este asunto de que la ignorancia no genera soluciones.
genera problemas. Entonces este asunto de no les hablen, por hablar les embarazan, es cuestión de los padres mantener, porque finalmente ellos son los que se hacen cargo si salen embarazadas. Pues eso es darle vueltas en círculo a una conducta que no va a resolver cosas y es un círculo vicioso. Claro, y por eso es importante hablar de la educación sexual y por qué es necesaria. Justamente tenemos una entrevista con la doctora Rafaela Chabón. Ella es médica certificada del Instituto del Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición y por la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, y tiene una gran experiencia profesional en este tema de la orientación que ha dado al servicio público orientado a la salud reproductiva. Vamos a escucharla ahora. La educación sexual es una intervención fundamental para la prevención del embarazo no deseado, para retrasar la actividad sexual y cuando la adolescente y los adolescentes decidan iniciar, hacerlo de una manera protegida. Y para educación sexual integral estamos definiendo la que se da en la escuela, pero no se olviden, mamás y papás, que es esencial la educación sexual en la familia. Muchas veces mamás y papás no saben mucho, pero es importante la comunicación, es importante abrir los canales de diálogos, mandar el mensaje de estas cosas, puedes hablar conmigo. Si yo no sé, vamos a buscar juntos. Abrir el canal de diálogo para que la adolescente y hombres y mujeres puedan tomar decisiones responsables, informadas y defenderse también de la violencia de género, de la violencia en el noviazgo. En su gran mayoría, el embarazo temprano, muy temprano, interrumpe los planes de vida, interrumpe la escolaridad, expulsa a las niñas, sobre todo a las niñas de la escuela, pero también los adolescentes, perpetúa el ciclo de la pobreza, impide el acceso a mejores trabajos, a mejores condiciones de vida. Y desde el punto de vista biológico, aumenta los riesgos de muertes y complicaciones en la niña y adolescentes y tiene un impacto profundo en el hijo de madre adolescentes. En general se ha visto, esto es una evidencia internacional, que los niños, los bebés de madres adolescentes nacen antes de término, nacen más chiquitos y hay además un mayor aumento de riesgo de mortalidad en el primer año de vida. No hay razones sociales ni culturales ni biológicas de salud pública para que podamos normalizar este fenómeno tan común en nuestras sociedades. Tenemos que encontrar la manera de reducirlo y interrumpirlo. Hay una cartilla de los derechos sexuales de jóvenes y adolescentes que fue elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la CEPE y por una serie de organizaciones no gubernamentales, por el Centro Nacional de Equidad de Género, donde podemos ver básicamente que los derechos sexuales son derechos humanos. Es el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho al nivel más alto de progresos científicos, el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a determinar su presente y su futuro. Entonces, no son concesiones que el Estado da, son obligaciones que el Estado tiene hacia su población más joven. Muchísimas gracias a la doctora Rafaela Chabón por compartirnos esta información, de acuerdo a la experiencia que ella ha tenido también en este ámbito de la reproducción con los adolescentes. Y estamos aquí también con otro testimonio anónimo de una mamá. Quisiera saber, sé que hay un embarazo por parte de tus dos hijos. ¿Tienes dos hijos, un hijo y una hija? Sí. Sí. ¿Los dos se embarazaron en la adolescencia? Sí, la hija se embaraza a los 17 años. Y bueno, pues es un golpe grande para uno como madre. ¿Te sientes culpable? No. De alguna manera, por lo que ya comentábamos, que hay papás que se sienten culpables por esta situación de los hijos. No me siento culpable porque se habla mucho de sexualidad con ella. ¿Hablabas mucho de sexualidad con ellos? Sí, con ella no hay ninguna culpa, con ninguno de los dos. Con la hija se habló mucho y con el joven igual, nada más con la gran diferencia que el joven embaraza a una niña de 14 años. De 14 años, él ya tenía 19 años. Y yo lo veo así, la joven se embaraza. ¿Por qué? Porque hay golpes en la familia, hay mucha violencia. Y cuando saben del embarazo de la joven, el papá la golpea y pierde al bebé. Después
a mi hijo le prohíben verla, pero la niña lo que quería era salir de casa y vuelven a vivir juntos y a hablar con los papás. El papá da el permiso para que ella viva, pues sí, con mi hijo. Y ahora sí regresa a la casa de ustedes. Y al año de que pierde el bebé, ella nace otro bebé. Ahorita ella tiene 17 años, con un bebé de 2 años ya. Y pues es una niña cuidando a un niño. Y bueno, mi hijo, a pesar de que ya tiene 22 años, pues actúa como niño igual. Y sí, pues se hablaba, ¿no? Cómo afectan a la familia, afectan a mí como madre, que soy madre, podría decirse, entre comillas, madre soltera. La pareja está lejos, pero sí afecta demasiado. ¿Por qué? Porque ahí tiene uno que intervenir mucho, qué es lo que debes, qué es lo que no debes de hacer, pues a la chiquilla orientarla. Muchísimas gracias por compartirlo. A manera de ir concluyendo con este tema, que sé que es muy extenso, tendríamos que hacer otro programa para seguir hablando, porque creo que es necesario, importante, por eso lo estamos tratando esta mañana. ¿Qué le podríamos decir a esta madre y, por supuesto, a muchas madres que están viendo este programa y que tienen muchas dudas al igual que ella, o que no saben cómo manejar la situación, o que dicen, ok, entonces doy permiso para que mi hija o mi hijo viva en unión con esta persona, pero qué tanto se deben de dar estos permisos o dejar que ellos decidan? Pues yo, a modo de conclusión hacia el medio adulto, entender que los derechos sexuales de los adolescentes no son contra nosotros, porque se ha desarrollado toda una expertise de fingirse indignados y hacer como que los derechos son contra nosotros. No, los derechos son el marco que permite la convivencia pacífica, es el patrimonio común que permite el acceso de las personas a sus oportunidades y a su desarrollo, ¿no? Entonces, entenderlo claramente, esa sería mi conclusión. Yo quisiera abordar todas las llamadas que hemos recibido y también los testimonios de aquí del foro, resumiendo en: necesitan información. Padres y madres de familia, maestros, servidores públicos que se encargan del tema de salud. Entonces, nosotros que formamos parte de esta gran estrategia nacional de prevención de embarazo de los adolescentes, hay una página con recursos útiles, videos, infografías, marco jurídico, la cartilla de derechos sexuales, se llama comolehago.org. Por favor, revísenla. Ahí también se pueden canalizar los servicios amigables, que son estos servicios dentro de la Secretaría de Salud, donde pueden ir los jóvenes por consejería, por métodos anticonceptivos. Pueden ir solos, pueden ir acompañados de sus papás, si los papás tienen falta de herramientas para tocar estos temas, pero busquen información. Hay mucha y de verdad es muy accesible, información laica, científica, verídica, puntual para sus adolescentes, y para que los adolescentes también motu propio la busquen, que eso es el core de los derechos sexuales y reproductivos, son de ellos. Así es. ¿Qué se propone para disminuir los embarazos en adolescentes, Corina? Por un lado, reconocer que los embarazos en adolescentes tienen múltiples factores y que no solamente tenemos que hablar de métodos anticonceptivos. Yo diría que es importante incentivar un proyecto de vida que abone a la construcción de horizontes, que vean otras alternativas y que el medio también pueda facilitar esta construcción de otros escenarios y de otras formas de ser mujer, ser hombre en este país y en este mundo, y que también como personas que somos inmersas en una sociedad, reconocer que todos en algún momento somos facilitadores de esta información y construcción de otras personas. Entonces, siempre intentar respetar a las opiniones de las demás personas, reconocer que todas somos capaces de tomar decisiones y que a lo mejor nosotras no tomaríamos esa decisión, pero que en ese momento esa persona está tomando la decisión y entonces hay que respetarla, facilitar la información o los medios para que quien toma esa decisión pueda tener más herramientas y pues tomarla, ¿no? Fernanda. Sí, a mí me parece muy importante concluir diciendo que es de suma importancia separar el ejercicio de la sexualidad del tema de la maternidad y la reproducción. Hablar de acceso a métodos anticonceptivos, por supuesto, es una buena estrategia para
disminuir el embarazo en adolescentes, pero también hacer esta diferenciación entre grupos de edad de las personas menores de edad e identificar que en menores de 15 años la mayor parte de estos embarazos se da porque hay violencia o hubo violencia detrás de ese embarazo, ¿no? Y entonces, como Estado, ¿qué se está haciendo para responder a esa problemática? Y cómo entendemos desde la sociedad la violencia estructural que hay en contra de estas niñas y adolescentes. Por el otro lado, en el embarazo adolescente sí es una parte de una educación integral en la sexualidad, el acceso a los métodos o la información en métodos anticonceptivos, pero además hay que facilitarle a los adolescentes y a las adolescentes que tengan el acceso a esos métodos, ¿no? De pronto nos imaginamos que los y las adolescentes planean deliberadamente, incluso en contra de los padres, ¿no? Por afectar a los padres. Ajá. Las relaciones sexuales, y la realidad es que los y las adolescentes tienen relaciones sexuales cuando pueden y como pueden, ¿no? Ese es, digamos, el marco del ejercicio de la sexualidad, sin planearlo. Entonces, también facilitar que tengan, sin proyectos de vida más allá, pero o sea, cuando tienen la relación sexual no se levantan ese día en la mañana pensando, hoy voy a tener relaciones sexuales. Voy a pasar voy a pasar a la farmacia por un... No se planean. Entonces, sí, facilitar como adultos este acceso a métodos anticonceptivos, pero también se habla mucho es que son irresponsables. El medio en general me parece que tendemos a no hacerlos responsables. Más allá del ejercicio de la sexualidad, no les permitimos tomar decisiones cotidianas y entonces cuando tienen que enfrentar o tomar una decisión de vida, pues tenemos adolescentes que no saben cómo hacerlo, ¿no? Claro, pues yo creo que después de este programa que hemos hecho esta mañana, que ha sido muy enriquecedor, tanto por los testimonios, lo que ustedes han aportado, sus conocimientos, su experiencia, están todas las herramientas sobre la mesa y sé que les van a ayudar muchísimo a nuestro público que nos está compartiendo esta mañana, porque bien lo decíamos, no nacemos para ser madres, ni nacemos también con la experiencia necesaria para poder abordar estos temas con los adolescentes, y cuando ya lo estamos viviendo, creo que es importante tener toda esta información para saber cómo orientarlos y darles lo necesario. Gracias, Óscar. Hasta la próxima. Reflexionemos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.